Capítulo 7. El punto de inflexión. Este capítulo cuenta la historia de Inglaterra desde la época isabelina. En esa época comienza la era de las innovaciones y el miedo de las monarquías a esos avances. La Declaración de los Derechos afirmaba que el monarca no podía suspender leyes ni deshacerse de ellas. El poder de tomar decisiones pasó al Parlamento, el cual ejerció un control firme de la política estatal. Eso pasó porque la corona inglesa concedía monopolios y eso se volvió una fuente de ingresos clave para el Estado y se usó para otorgar derechos exclusivos para partidarios del rey. El Parlamento tomó la decisión de reforzar la Marina que protegía los intereses mercantiles de muchos. El Parlamento largo abolió todos los monopolios nacionales e inició un proceso de reforma de las instituciones económicas para fomentar la manufactura, al igual que leyes que permitían una reorganización completa de los derechos de propiedad de la tierra. Tenía como prioridad reforzar las finanzas, que se consolidaron todavía más con la creación del Banco de Inglaterra como fuente de fondos para la industria, lo que condujo a una gran expansión de los mercados financieros y la banca. La Revolución Gloriosa transformó las instituciones políticas inglesas, haciéndolas más plurales, y también empezó a sentar las bases para las instituciones económicas inclusivas. El Parlamento empezó a mejorar la capacidad de aumentar los ingresos a través de los impuestos. La Revolución Industrial se manifestó en todos los aspectos de la economía inglesa. Hubo grandes mejoras en el transporte, la metalurgia, la energía de vapor. Sin embargo, el área de innovación más importante fue la mecanización de la producción textil y el desarrollo de fábricas para producir artículos textiles. La inversión en canales y carreteras aumentó exponencialmente. En el campo metalúrgico, las aportaciones introdujeron técnicas nuevas que permitió mejorar la calidad del hierro forjado que se producía. La industria textil inglesa no fue solamente el mayor impulsor de la revolución industrial, sino que también revolucionó la economía mundial. Las exportaciones inglesas encabezadas por los artículos de algodón se duplicaron. El crecimiento y la innovación tecnológica que proporciona el modelo para el progreso económico transformó las economías mundiales que llegaron a ser ricas. Ese proceso fue desencadenado por los cambios ocasionados por la Revolución Gloriosa. Se trataba de una reorganización fundamental de las instituciones económicas a favor de innovadores y emprendedores, basada en la aparición de derechos de propiedad más seguros y eficientes. La revolución industrial empezó en Inglaterra debido a sus instituciones económicas especialmente inclusivas, la cual nacionalizó los derechos de propiedad, mejoró los mercados financieros aprobados por el Estado en comercio exterior y eliminó las barreras para la expansión de la industria. Eso creó una nueva clase de comerciantes y hombres de negocios que se opusieron al plan de crear absolutismo. Capítulo 8. No nuestro territorio, obstáculos para el desarrollo. En el año 1445, en la ciudad alemana de Mainz, Johannes Gutenberg presentó una innovación, una imprenta basada en tipos movibles. Como los libros se imprimían, eran más fáciles de conseguir. Sin esta innovación, la educación y la alfabetización habrían sido imposibles. Johannes obtuvo el permiso para montar una imprenta, pero esta iba a ser vigilada muy de cerca, pues cualquier cosa que imprimía debía de ser examinada por un grupo de 3 eruditos, religiosos y legales. No todo el mundo consideraba que la imprenta fuera una innovación deseable. Esta oposición a la imprenta tuvo consecuencias obvias para la alfabetización, educación y el éxito económico. Los libros propagaban ideas y hacían que la población fuera mucho más difícil de controlar. Algunas de estas ideas eran formas nuevas y valiosas de aumentar el desarrollo económico, pero otras cuestionaban el status quo político y social existente. Todo estaba controlado por las élites. Sin cambios en las instituciones políticas y el poder político, había muy pocas posibilidades de que los países absolutistas se beneficiaran de las innovaciones y de las nuevas tecnologías de la revolución. La oposición a la innovación se manifestó de dos formas. La primera se opuso al desarrollo de la industria, se prohibía la construcción de fábricas, y la segunda forma que se opuso fue a la construcción de vías férreas, una de las nuevas tecnologías clave que apoyaban la revolución industrial. El absolutismo no solamente reinó en gran parte de Europa, sino también en Asia. China era el líder mundial en muchas innovaciones tecnológicas, como lo fue el reloj, la brújula, la pólvora, el papel, entre otros.
Pero los emperadores absolutistas de China se oponían al cambio buscando la estabilidad y también la destrucción creativa, pero el Estado monopolizaba el comercio exterior. Le preocupaba que fuera un desestabilizador desde el punto de vista político y social. Existían grandes similitudes entre las estructuras políticas y económicas de Etiopía y algunas regiones de Europa, aunque el absolutismo fue mucho más intenso en Etiopía. Etiopía estaba aislada de muchos de los procesos que configuraban el mundo moderno. La sociedad etíope no pudo aprovechar las oportunidades de industrialización durante el siglo XIX y principios del XX, lo que reforzó la pobreza de los ciudadanos de hoy en día. El absolutismo no fue la única forma de institución política extractiva, y tampoco fue el único factor que impidió la industrialización. Las instituciones políticas y económicas inclusivas exigen cierto grado de centralización política para que el Estado pueda imponer la ley y el orden. En consecuencia, las sociedades que todavía carecían de esta centralización política en los siglos XVII hasta el XIX tenían una desventaja en la industrialización. La revolución industrial creó una coyuntura transformada por todo el mundo durante el siglo XIX, y más allá de las sociedades que permitieron a sus ciudadanos invertir en nuevas tecnologías, podrían crecer rápido. Sin embargo, muchas otras sociedades no pudieron hacerlo o simplemente eligieron no hacerlo. El economista francés Thomas Piketty cree que la economía es una ciencia social y critica el uso frecuente de los modelos matemáticos en su estudio, ya que ocultan las especulaciones y además no responden a las necesidades reales de la mayoría de las personas. Su investigación se basa en la observación y estudio histórico para cuestionar el postulado capitalista, el cual produce desigualdades cuando la tasa de rendimiento del capital está por encima de la tasa de incremento de la producción y del ingreso. Eso fue lo que sucedió durante la primera revolución industrial en los siglos XIX y XX, según Piketty. En la actualidad estamos viviendo la cuarta revolución industrial. El crecimiento económico es muy dependiente de los avances tecnológicos. Esta nueva revolución industrial es la de la robótica y las energías limpias. Los empleados serán reemplazados por alguna forma de automatización y algunas profesiones están en riesgo. Esta transformación implicará un reto para la creación de nuevos empleos y también de nuevos sectores. Piketty dice que el crecimiento económico que actualmente estamos viviendo debe ser incluyente, si no la desigualdad en el mundo seguirá aumentando. Los niveles de desigualdad que se viven hoy en día se parecen mucho a los niveles que existían en las sociedades de finales del siglo XIX. En el libro de Joseph Stiglitz, La Gran Brecha, se realiza un análisis económico histórico empezando desde la época de la Revolución Industrial, cuando comenzó a acentuarse la brecha entre ricos y pobres y fue una tendencia que fue creciendo más hasta la época de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de la década de los 80, con el impacto de la globalización, empezaron a haber cambios en algunos países que se hicieron más ricos y otros que permanecieron pobres. Stiglitz afirma que hay sectores donde ya no hay competencia, estamos volviendo a los monopolios, ya que muchas de las empresas tienen demasiada influencia en los mercados y asimismo tienen el poder de controlar los precios y salarios. Esas corporaciones han aprendido a crear y mantener barreras de entrada a sus competidores y a menudo son sostenidas a través de las fuerzas políticas como lo era en el siglo XVII. Por fin, podemos preguntarnos si la sociedad de hoy está volviendo al sistema de antaño o si la revolución tecnológica hace que volvamos a ese sistema. Opinamos que hay esquemas que se están repitiendo en el tiempo, por lo tanto, el ser humano actúa de la misma manera, no está mejorando o evolucionando.